Dios le bendiga, bienvenido, gracias a aquellos que nos siguen a través de Facebook, a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network, sean bendecidos, el Señor contemple ahí donde estén, en cualquier parte del mundo, Dios toque sus vidas, haya restauración, sanidad, cumplimiento de la palabra, promesa cumplida, sueños alcanzados, metas cumplidas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre decimos, prepárese porque el Señor tiene palabra para ustedes, así como tiene palabra para cada uno de nosotros. Y vamos a disfrutar de la palabra de nuestro Dios sobre todas las cosas. Amén. Diga conmigo, trajo su Biblia, levante su Biblia, diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una frase del pastor Rick Warren, que es el autor del libro, un libro que se llama Una vida con propósito. Y él hacía una pregunta ahí en ese libro y dice, ¿cómo sabe cuando Dios es el centro de su vida? Y enseguida viene la respuesta. Cuando Dios es el centro de su vida, lo adora. Simple. Cuando no lo es, entonces se preocupa. Es simple. Es una frase simple, sencilla, pero tiene una profundidad tremenda. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, entonces nos dedicamos a adorarle, a poner todas las cosas en sus manos. Y cuando no lo es, cuando tenemos a un Dios para un rato y para otro rato no, y cuando le tenemos a un costado en los problemas, entonces ahí empezamos a preocuparnos. La Biblia nos enseña a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que muchas veces estando en tribulaciones, en problemas, en afrenta, hay algo que no tenemos que perder. De hecho, si lo tenemos, no lo tenemos que perder, y es el gozo del Espíritu Santo. De esto le quiero hablar. Del gozo que produce el tener a Jesucristo en nuestro corazón. El gozo, la alegría, la satisfacción, ese sentimiento de plenitud de tener a Cristo en nuestro corazón, no importa los problemas, las dificultades, las cosas contrarias que pueda haber sobre nuestra vida. Eso siempre será inevitable. Nos vamos a enfrentar con cosas no tan placenteras, cosas que tal vez nos quieran deprimir, entristecer, cosas que no las vamos a entender. Pero hay algo que Dios nos ha dado cuando hicimos nuestra oración de fe y fue el gozo en nuestro corazón. Y ahora vamos a desarrollar un poquito esto. Pero esto es lo que no tenemos que perder. Problemas siempre vamos a tener todos. El tema es con qué óptica lo miramos, de qué forma lo vemos. De esto se trata tener el gozo en nuestro corazón. De esto se trata ser cristianos alegres, no cristianos aburridos. Pero no solamente para que nos vean y digan, mira que él va a la iglesia porque es alegre. No, sino que desarrollar ese gozo en situaciones claves, en momentos críticos, donde todo el mundo parece perder esperanza, donde todo el mundo parece no tener salida, nosotros tenemos que marcar una diferencia. No solamente a través de la fe, no solamente a través de la palabra, de la esperanza y de la presencia de Dios en nuestra vida para poder contemplar a aquellos que no lo conocen, sino también a tener una actitud diferente, un estilo de vida diferente. Y de esto se trata. En Filipenses capítulo 4, quiero que vaya buscando. El apóstol Pablo incentiva a la iglesia de Filipos, les anima, les enseña, les exhorta a que mantengan el gozo, no importa la circunstancia que puedan estar viviendo. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia, a pesar de la situación donde estaba él, a regocijarse en el Señor, a tener esa alegría solo con el hecho de haber y de ser hijos de Dios. Eso ya sería motivo suficiente para caminar en la tierra, aquí en la vida, caminando bajo gozo, bajo alegría, bajo eso que produce esa satisfacción y esa plenitud que nos da Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, Filipenses capítulo 4, verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Diga conmigo, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y algo que decimos nosotros siempre cuando oramos y bendecimos con paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.
¿Cuántas veces nos ha tocado decir a nosotros, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento venga sobre tu vida, venga sobre nuestra vida, venga sobre cada situación, sobre la familia, no importa lo que estemos viviendo, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento venga sobre ti? Ahora, hay algo bien peculiar de aquí, de esto, y es que Pablo exhorta, incentiva, insta a los filipenses a vivir en gozo, él estando preso. Él estaba en prisión cuando escribe la carta a los filipenses diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense, gócense en el Señor. Puede ser que un hombre que esté preso pueda escribir una carta de incentivo, de alegría, de gozo a una iglesia, cuando en lugar de eso tendría que estar en depresión. Esto es lo común del mundo. El vivir un momento, una situación difícil, complicada, siempre traerá ese sentimiento de depresión, frustración, tristeza, amargura, desentendimiento, confusión. Pero Pablo aquí nos enseña algo fundamental. Él escribió, estando en prisión, él escribió a los filipenses, muchachos, regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Qué tremenda la enseñanza de Pablo aquí, que estando donde estaba, escribió una carta con tanto ánimo, con tanta pasión, con tanto amor hacia esa iglesia, diciéndole, muchachos, alégrense en el Señor. Es que la enseñanza aquí es una sola. Las cosas, la actitud de nuestro interior no tiene que reflejar lo que pase en el exterior. No deberíamos llevar lo que está afuera para adentro nuestro. Porque siempre encontraremos esa oposición, esa tristeza, ese fin de mes complicado, la pérdida de un empleo, la enfermedad de un hijo, de un nieto, problemas de la familia. Y esas situaciones externas, si las traemos a nuestro interior, entonces es imposible que estemos alegres o regocijados en Dios. Pablo aquí dijo, en otras palabras, estoy preso, estoy prisionero aquí, no puedo salir, prohíben predicar a Cristo, estoy cautivo. Digo, regocíjense en el Señor ustedes. Otra vez les digo, regocíjense, siempre háganlo. Él no permitió que la circunstancia que estaba viviendo afectase su interior. Él sabía que estaba ahí por voluntad de Dios. Y sabía que por más crítica que sea la situación, Dios estaba con él por sobre todas las cosas. ¿Y qué otro motivo necesitamos nosotros para estar gozados, o gozosos, alegres, confiados en el Señor, que el Señor en nosotros? Las situaciones de la vida muchas veces nos salen bien y otras veces nos salen mal. Buscamos empleo y aparece y nos gozamos. Pero ¿qué pasa cuando buscamos empleo y no aparece? Y no aparece y las puertas se cierran. ¿Ese es el motivo para perder el gozo de ser hijo de Dios? De tener el pleno conocimiento de que Dios está en control de todas las cosas. Lo que nos da el gozo a nosotros no es lo que ven nuestros ojos. Tenemos que aprender a no depender de lo que ven nuestros ojos para estar gozosos. Sino que aquel que nos da el gozo es aquel a quien no podemos ver, es su nombre, Jesucristo. Estando en nuestro corazón somos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, pero llenos de gozo del Señor, de alegría del Señor. Y regocijarse significa eso, estar gozosos y alegres, y esa felicidad sea visible y notoria. Hay personas que tienen por costumbre vivir en forma negativa, negatividad por todas partes. Siempre problema, usted le pregunta y le dicen, bueno, aquí hay problema, no puedo con esto, ya no sé más qué hacer, no puedo con mis hijos. Mire, el problema del exterior no puede afectar nuestro interior. Usted puede decirme, pero pastor, los problemas no los puedo evitar. Está bien que no lo evite. Es imposible, es inevitable los problemas de afuera. Pero intente cambiar su forma interior. Intente cambiar y mantenerse gozoso por adentro, no por lo que ven sus ojos, sino por lo que tiene en su corazón, que es Jesucristo. No hay otro motivo que nos dé gozo en nuestra vida que la presencia de Dios en nosotros. No existe otra cosa que nos dé alegría en nuestra vida que la presencia de Dios en nuestro interior. Eso no quita que pasemos por dificultades, por cuestiones que no podemos entender, problemas en la familia, salud, dificultades en el matrimonio, sueños que no podemos alcanzar, situaciones que nos hacen ver como desventaja a nosotros. Pero nada de eso tendría que quitarnos la alegría de ser hijo de Dios.
Nada de eso tendría que quitarnos a nosotros la óptica con la que estamos mirando y aprendimos a mirar una vez que hicimos nuestra oración de fe y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Tal vez alguien puede estar pensando aquí adentro es fácil, afuera es el problema. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pase afuera no lo podemos evitar, pero podemos intentar que eso no afecte nuestro corazón. Podemos intentar que no nos robe el gozo, que no nos robe la alegría, que no nos robe la felicidad, que no nos robe lo que... La palabra de Dios nos fortalece. Usted pone un pie afuera de la iglesia y ahí empiezan sus problemas. Ahí empieza la burla, la crítica, las dificultades. Usted decide si mantiene el gozo de la palabra del Señor para enfrentarlo de afuera o se suma a ellos. No es problema de Dios, no es problema de la palabra. Es con la óptica con la que miramos. Y aquí Pablo le escribió a los filipenses porque probablemente ellos tenían necesidad de oír eso. Yo creo que tal vez alguien aquí tiene la necesidad de oír esto también. Regocíjese en el Señor. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté viviendo. No importa la consecuencia, no importa la circunstancia complicada, no importa si no tiene solución a su problema. Gócese en el Señor. Por eso Pablo le dijo, regocijaos en el Señor siempre. No le dijo, regocíjense cuando yo esté libre. Regocíjense cuando todo esté bien. Regocíjense cuando lleguen bien a fin de mes, cuando tengan empleo, cuando la familia esté unida. Sino que Pablo dijo, regocíjense en el Señor siempre. Tenían persecución, pero la persecución sobre la iglesia vendría. Y esa palabra sería motivo para que los filipenses y la iglesia de Dios estuviese firme en medio de tribulación. Regocijados, alegres, felices, contentos. Hay personas que usted los ve por la calle y le pregunta, ¿será cristiano? ¿Son cristianos? Y tiene una cara de amargura que no da para más, querido. Imagínese si le saca conversación, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios? Fíjese que ahí en Filipo y después las iglesias donde Pablo escribió las otras cartas en Tesalónica y todas las otras iglesias, sufrieron persecución, los apóstoles sufrieron persecuciones. Y ellos igualmente así se gozaban en Cristo. Su vida era una vida alegre porque nada más predicaban la palabra del Señor. Ahí en Hechos capítulo 5, dice la Escritura que los apóstoles, después de predicar la palabra del Señor y enseñar, después de haber sanado al cojo en el templo de la hermosa, ellos predicaron en el nombre de Jesucristo. Y vino el alguacil y los llevó allí para que sean juzgados y allí fueron azotados, maltratados, encarcelados. Y dice la Escritura que cuando los soltaron, ellos se fueron gozosos porque habían sido tenidos en cuenta por haber predicado en el nombre de Jesucristo. Ellos se fueron con gozo, látigos en sus espaldas. Habían sido maltratados, heridos, azotados, pero se fueron gozosos. Porque habían sido tenidos por dignos de haber predicado en el nombre del Señor. Mire, no sé cómo estaba la economía de ellos. No sé cómo estaba la familia. Era una situación crítica el haber estado presos y azotados. Pero ellos salieron de los azotes alegres. Mire qué cosa loca. Alegres, gozosos, por haber sido tenidos dignos de haber predicado el Evangelio. Mire qué simple razón para mantener gozo en nuestro corazón. Sin duda, se habrían acordado de la promesa de Jesús. Cuando allí en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, el Señor dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa son vituperados, perseguidos, escupidos, maltratados, y dirán muchas cosas respecto a ustedes mintiéndoles. Gozaos y alegraos en el Señor, porque vuestro galardón es grande. Mire que Jesús no le dijo, bienaventurados aquellos que tienen buena economía, que tienen buena casa, buen auto, buena vida, buen trabajo. Bienaventurados aquellos que viven bien, que comen todos los días, que tienen pan en la mesa todos los días. No, Él dijo, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces las cuentas no cierran, el negocio no camina, el empleo mengua, nos llegamos a fin de mes, hay enfermedad en la casa, hay problemas en el matrimonio, ya perdemos el gozo. O no me diga que usted se goza por todo en todo. Hay problema, discusión en la casa, perdemos el gozo, me incluyo.
Hay dificultades que no podemos superarlas, también perdemos el gozo. ¿Y qué significa esto? Que nuestro gozo, nuestra alegría es solo cuando estamos allá arriba. Y ahí estamos contentos, hay situaciones que nos llevan a estar contentos, sonrientes, plenos, gozosos. Así fuera todos los días. Pero hay otras situaciones que no nos va tan bien. Parece que los sueños no se alcanzan, las metas son imposibles. En una tenemos todo el gozo del mundo, pero después en la otra hay motivo para perderlo. Yo perdería el gozo si Dios se fuera de mi vida. Yo perdería la esperanza y la alegría si Jesús me abandonara. Si el Señor un día dijera, ¿sabe qué, Fabio? Se acabó. Por tu pecado, por tu desobediencia, por esto, yo perdería, ahí sí perdería el gozo. De saber que fui hijo del Todopoderoso y me he quedado huérfano, ahí perdería el gozo. Sí, es difícil remontar cuando hay situaciones complejas. Es difícil enfrentar situaciones en la casa. La vida ya de por sí es complicada. Es complicado, son situaciones inevitables. Pero lo único que puede tratar de evitar es que eso afecte su interior. No se olvide que a nuestro favor tenemos la fuerza más poderosa del universo. Es nuestro Señor Jesucristo. No se olvide que aquel que nos ha dado vida, nos dio vida en abundancia. No se olvide que aquel Hijo de Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sería motivo suficiente para vivir en gozo, alegres, contentos, felices, plenos, de saber que a pesar que la familia, los amigos y todo el mundo dejara solo, no caminamos solos. El conservar ese gozo es nuestra parte, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de lo que estamos viviendo en casa, en el barrio, con los vecinos, con la familia, en el trabajo, de los problemas que suceden en el mundo, de las guerras, que sin duda el gozo es pasajero. Perdemos el gozo porque hay dificultad allí con los hijos. Perdemos el gozo porque los hijos se apartaron. Perdemos el gozo porque no llegamos a fin de mes. Perdemos el gozo porque pensé que iba a alcanzar esa meta y no pude alcanzarla. Entonces estamos mirando con la óptica equivocada. Estamos teniendo un gozo que no permanece. Estamos siendo negativos en lo que estamos pensando. Y si somos negativos, imagínense qué gozo puede permanecer en nosotros. El vivir gozosos en Jesucristo tiene que ser un estilo de vida. ¿Estamos ahí? Tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque para vivir amargados, complicados, estresados, ya tenemos el mundo y lo tenemos de sobra. Dios nos ha llamado a nosotros a marcar diferencia. Dios nos ha llamado a nosotros a marcar vidas a bendición. Dios nos ha llamado a nosotros a establecer nuevos órdenes. Amén. Pero también el vivir en gozo es marcar vidas. El vivir alegres, no importa lo que esté pasando, es marcar vidas a bendición. El mundo tiene suficientes problemas acá afuera. Necesitan que alguien le marque un camino diferente. Necesitan que alguien le diga que hay esperanza. Y no puedo ser yo que le diga si en mí primero no hay alegría por ser hijo de Dios. No hay gozo de tener al Espíritu Santo, de saber que en mí y por mí y para mí hay esperanza. Cuando Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabe cuál es la explicación de esto? Uno puede decir, ¿cuál es la paz que podemos tener nosotros que nos da el trabajo? Es una paz, tenemos la paz porque tenemos el trabajo, la familia, la salud, eso nos da paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente el Señor la puede dar, es creer que aunque todo parece que no tiene solución, es creer que Dios puede hacer algo sin perder la alegría, sin perder el gozo. Usted puede tener paz y tener fe y decir, Dios va a arreglar la situación en mi casa, Dios va a arreglar la situación económica, Dios va a arreglar la situación en la iglesia.
Eso es creer y tener fe. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa la fe. Cuando usted cree exactamente lo mismo, sin perder la alegría, sin perder el gozo, sin dejar de estar regocijado, aunque el problema lo esté rodeando. Eso es paz que sobrepasa entendimiento. Que solamente aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón lo podemos entender. Y no que podamos entender esa paz que Dios nos da cuando todo está convulsionado alrededor y nosotros estamos tranquilos, confiados, llenos de esperanza. Esa paz que sobrepasa entendimiento no es que la podamos entender o entender como piensa Dios. Pero eso lo sentimos en nuestro interior cuando, a pesar de estar rodeado de dificultades y aunque el mundo diga que no hay solución, estamos confiados que Dios de todo nos sacará en victoria. Que Dios en todo nos dará la victoria. Y aún mantener el gozo, aún mantener la alegría. Esto no es para cualquiera. Estos son para aquellos que están convencidos, que saben que Dios es Dios y puede hacer cualquier cosa, cualquier momento con cualquier uno de nosotros. Por eso sentí en mi corazón que aquí alguien necesita oír lo que oyeron los filipenses. Regocíjese en el Señor siempre. Y hago mía las palabras de Pablo. Otra vez, regocíjense, alégrense, gócense. Pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando esta semana o pasé esta semana. Usted tampoco sabe por lo que yo pasé. Pero aquí estoy hablando de gozo del Espíritu Santo. Hablando de tratar de mantener la alegría, aunque todo esté convulsionado. Tratando de enseñar que tenemos que mantener el gozo a pesar de ver lo que ven nuestros ojos. Tratando de entender que el gozo en mí no depende de lo que veo, sino depende de aquel a quien yo no veo. No es fácil. Y estamos de acuerdo en eso. Podemos vivir situaciones buenas. Usted mire a su familia, mire a sus hijos, mire sus proyectos, su trabajo, su negocio, y dé gracias a Dios por eso. Tenga un corazón agradecido también por eso. Pero muchas veces las cosas no salen como habíamos planeado. Los sueños no se cumplen, las metas no se alcanzan. ¿Por eso va a dejar de dar gracias a Dios? ¿Por eso va a permitir que el gozo se vaya de su corazón? ¿Por eso va a volver a ser tan amargado como era antes de conocer a Cristo? ¿Por eso va a volver a buscar sus recursos en los hombres, en los bancos, en las empresas? Nosotros somos los que decidimos mantener el gozo en nuestro corazón. Dios ya nos lo dio. Dios ya nos dio el gozo. Cuando lo conocimos a Él, Él dijo, perfecto, Espíritu Santo. Y ahí va la alegría, el gozo de haber sido llamados hijos del Altísimo. El problema es que lo tenemos, es nuestra responsabilidad mantenerlo. Es nuestra responsabilidad pensar en que si yo confío en Dios es porque el gozo de Dios está en mí. Y yo tengo que saber que nada de lo que me sucede es al azar. Fue librado al azar. Tengo que entender, y ese gozo me tiene que dar el entendimiento de que todo lo que pase, aunque no lo pueda entender, está controlado por Dios. Y Él no deja a ninguno de sus hijos librado a la suerte. Para bien o para mal, Dios tiene el gobierno de nuestras vidas. Ese sería motivo suficiente para tener alegría en nuestro corazón. Regocijaos, le dijo Pablo a los filipenses. Esto es, alégrense, muchachos. Gócense siempre. Otra vez les digo, gócense, alégrense siempre. Esto les estaba enseñando Pablo a los filipenses. Sean conocidas vuestras oraciones, en peticiones y ruegos, no estén afanosos por nada. Ustedes confíen y estén tranquilos en Dios. Sí, pastor, es fácil decirlo de este lado. Sabe que no es fácil decirlo de este lado. Para nada fácil. Porque también tenemos nuestros problemas. También tenemos nuestras dificultades. También tenemos nuestras oposiciones. Pero absolutamente nada de lo que pueda suceder nos sacará del gozo de ser siervos del Altísimo. Amén. Nada nos quitará el gozo de ser servidores de Cristo. De la misma forma, ninguno de ustedes, nada le puede sacar el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, de ser ciudadanos del reino. Siempre habrán cosas que nos quieran complicar la vida, es inevitable.
que nos quieran amargar, entristecer, cosas que no se dan, que son imposibles. Pero el hecho es, puedo pensar yo lo mismo y dejar que afecte mi interior. O puedo decir, a pesar de que el mundo diga que no, Dios tiene la última palabra. Y nada se termina hasta que Dios dice que se termina. Y yo creo en la palabra de Dios. Por eso el tener el gozo en nuestro corazón es creerle a las promesas de Dios. Usted no puede tener gozo en su corazón y no creerle a ninguna de las promesas del Señor. El gozo va de la mano de la fe. Si usted sabe que Dios va a arreglar su casa, va a arreglar su situación, sus problemas serán arreglados, no pierde el gozo. Usted tiene fe, pero no pierda la alegría. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios arregla problemas. Y en el proceso conocemos personas que pierden la fe y al perder la fe pierden el gozo. Y cuando pierden el gozo, sentimientos negativos inundan su corazón. Y cuando entran sentimientos negativos al corazón, entonces ya tenemos un problema. Pablo dijo, me gozo en mis afrentas, en mis dificultades, en mis persecuciones, en mis azotes. Me gozo por causa de Cristo. Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que hace el gozo en nuestro corazón sin hacernos fuertes a pesar de nuestras debilidades? ¿Qué es lo que hace ese regocijarme en el Señor siempre, sino fortalecerme en la fe? Creerle cada día más a las promesas de mi Dios. Sabiendo que Él cumplirá cada una de esas promesas. Él no fallará ninguna de sus citas. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. El problema, la clave es mantener el gozo hasta el cumplimiento. Y después del cumplimiento, seguir manteniendo el gozo. ¿Sabe que no es para todos mantener el gozo de Dios en la vida? No es para todos mantener la alegría de ser hijo de Dios. No es para todos mantenernos firmes cuando hay dificultades, oposición, oprobio, afrenta, cosas que no podemos entender. ¿Sabe para quién es? Solamente, únicamente, exclusivamente para ustedes los hijos de Dios. Amén. Ese es el gozo que produce el saber que Dios está con nosotros. Sea agradecido por lo bueno, siempre. Agradezca el pan en la mesa, todos los días. Pero también agradezca la escasez de pan en la mesa. De gracias cuando falta el pan. De gracias cuando las puertas no se abren. De gracias cuando los negocios no se dan. De gracias cuando le cortan la luz, el agua y usted ya no sabe lo que hacer. De gracias. Porque nada pasa sin el control de Dios. Y lejos de derribarnos, tumbarnos o enterrarnos, las dificultades nos tienen que hacer más fuertes. Por eso Pablo dijo, me regocijo en esto, aquello y lo otro, en lo peor que me pueda pasar. Porque cuando soy débil, entonces estoy siendo fuerte. ¿Cuál era el motivo de que en su debilidad se fortaleciera? Sino el gozo de lo que estaba pasando. El gozo de saber que no importa los azotes, la persecución y la dificultad, Dios estaba caminando con él. De la misma forma Dios lo hace con nosotros. No importa el problema que golpea la casa, no importa el análisis clínico que es negativo, no importa la dificultad con los hijos, si se apartaron, no importa. Nada nos puede robar el gozo en el corazón. Nada nos puede quitar la alegría de ser hijos del Altísimo. Me regocijo porque sé que mis hijos son herencia de Jehová. Me regocijo porque un día habitaremos la nueva Jerusalén y veremos a Dios cara a cara. Me regocijo porque son irrevocables los dones de Dios. Me regocijo porque hay posibilidad de que mi casa y yo sirvamos al Señor. Me regocijo. Me regocijo porque aunque los análisis clínicos sean complicados, Él hará que los días de mi vida se cumplan. Me regocijo porque aunque todo el mundo me deje, Él me dijo, no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. ¿Podemos entristecernos por la soledad? ¿Podemos entristecernos porque los hijos ya no se congregan? ¿Podemos entristecernos porque las cosas no salen? Pero no podemos entristecernos por falta de gozo. Si tiene el gozo, ningún motivo, valga redundancia, es motivo de tristeza, sino de alegría. Porque Dios es el que controla nuestra vida. ¿Amén? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Amén. Entonces den un fuerte aplauso al Señor. Acuérdese que la primera reacción de las personas ante una situación crítica es depresión, sentirse frustrado, desanimado. Es natural reaccionar así. Pero ¿cuántos pueden cambiar la óptica y creer que Dios permite todas estas situaciones solamente para que aprendamos a depender de Él con mucha más frecuencia? Estar gozosos puede ser un estilo de vida, porque existen momentos buenos y nos alegramos todos. Existen momentos lindos y nos gozamos todos. Pero no se olvide que inmediatamente después la situación puede cambiar y las cosas no son tan favorables como habíamos pensado. Las cosas se empiezan a complicar, los círculos se empiezan a cerrar. Igualmente así, mi consejo es que mantenga no solamente la fe, sino el gozo en Jesucristo. Mantenga esa chispa que ha sido encendida en nosotros, ese fuego que ha sido encendido en nosotros. No permita que el fuego del Señor se extinga, porque entonces también se extinguirá la alegría. Se extinguirá el regocijo. Se extinguirá el gozo en nuestro Señor. Y cuando eso se extienda, entonces entramos en un problema. Entonces tenemos un problema. En el mundo lo resolveríamos de una forma, pero aquí lo único que nos queda es creer y esperar en nuestro Señor. En el proceso, mantener el gozo, mantener la alegría. Siempre habrá noticias que llegan a nuestro oído que pueden entristecernos, amargarnos, cambiar nuestro humor, hacernos hacer cosas que no pensábamos hacer, ponernos en una situación medio incómoda, triste, traer depresión, angustia. Mire, podría nombrarle sentimientos negativos todo el día, pero lo que me importa es nombrarle y hablarle de un sentimiento positivo, que es el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted está aquí es porque experimentó el gozo de Dios. Si usted está aquí es porque sabe que el gozo en el Señor lo ha fortalecido y no le ha permitido dar un paso al costado. El gozo en el Señor y la fe no le ha permitido caer en pecado. No le ha permitido abandonarlo todo. No le ha permitido negar al Señor. Si está aquí, no solamente porque tiene expectativa de cosas nuevas, sino que el gozo lo lleva a abrir ese momento de expectativa en su corazón, de que Dios algo tiene para hacer y de que Dios algo va a hacer. Amén. El verdadero gozo en nuestro corazón es saber que Dios hizo algo, está haciendo algo y aún seguirá haciendo algo en nosotros. Y eso nos tiene que llenar de alegría y de satisfacción, queridos. Porque no lo podemos esperar de un familiar, no lo podemos esperar del dueño de la empresa, no lo podemos esperar del gerente del banco. Lo debemos esperar de Dios. Es Él, por Él y en Él son y subsisten todas las cosas. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y el tener a Jesús en nuestro corazón nos hace las personas más importantes de la tierra. Personas que marcan diferencia. Y el mantener la alegría cuando el mundo se derrumba es estar confiando en Dios. Sepa que el gozo en su corazón hace que todo sea transformado. Si usted lo mantiene, verá el poder y la gloria de Dios. Por eso, mantenga el gozo del Espíritu Santo. No se deje llevar por el problema de la casa. No se deje llevar por el insulto del hijo. No se deje llevar por el problema del matrimonio. No se deje llevar por el carácter, por el enojo, por el sentimiento negativo. Aprenda
hacer del gozo en su vida un estilo de vida. Aprenda a mantenerlo y aún aumentarlo, sabiendo que cada promesa de Dios, ninguna de ellas quedará en falta, todas serán cumplidas. Siga orando, siga buscando, siga creyendo, pero siga gozándose en el Señor. Entonces verá su gloria. Dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. Imagínense, si estoy fortalecido en gozo es porque Él se goza sobre mí. Dios se goza sobre mí. ¿Qué significa esto? Dios está contento conmigo, más allá de mis errores, de mis defectos, de nuestros errores, nuestros defectos. Dios está contento con nosotros. Y está tan contento que su gozo se derrama sobre cada uno de nosotros y nos fortalece. Y el estar fortalecidos en el gozo del Señor es hacernos gozosos de aquí hasta la eternidad. Nada ni nadie nos puede robar ese gozo. Mejor dicho, no permita que nada ni nadie se lo robe. Usted puede salir de aquí, de la casa del Señor, y en el camino tener problema. Mañana en el trabajo tener su problema. Llegar en la casa y no tener pan en la mesa. Tener dificultad. La rebeldía de los hijos. Mire, para perder el gozo no se necesita mucho. Lo tiene todos los días. Está al servicio y a la vista de todo el mundo. La verdadera batalla es mantener la alegría, ser hijo de Dios todos los días. Todos los días. Para eso tenemos a nuestro Dios. Es el que pelea por nosotros. Es el que nos da las victorias todos los días de nuestra vida. Por eso, queridos, gócense en el Señor. Alguien escribió hoy en el estado: estoy harto de todo. ¿Y sabe qué? Daba gracias a Dios por eso. Porque cuando llegamos a nuestros límites, cuando se agotan nuestras fuerzas, es cuando empiezan las fuerzas de Dios. Es cuando empieza Dios a fortalecernos, a renovar nuestras fuerzas. Por eso aquel que escribió estoy harto de todo, lo felicito. Porque Dios va a empezar a hacer cosas nuevas en tu vida. Dios va a empezar a hacer cosas indescriptibles. Y va a empezar por darte el gozo de su Espíritu Santo en ti. Por tanto, si alguien aquí llegó al límite de sus fuerzas, gócese, regocíjese. Otra vez les digo, regocíjese siempre en el Señor. Otra vez les digo, gócense, alégrense, porque empiezan las fuerzas de Dios. Si el problema estaba en la casa, gócese, porque el Señor acomodará como sea y hará lo que tenga que hacer para que usted no pierda la alegría. Tenemos un Dios tan bueno que no solamente nos da el gozo, sino nos enseña a mantenerlos. Un Dios tan bueno que no solamente derrama de su alegría sobre nuestra vida, aunque parezca un cuento de hadas, y nos da lo necesario para que podamos mantener su palabra, su promesa, su presencia, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Experimente a partir de hoy. Mire, yo podría abrir un libro de Harry Potter y contarle algo. Podía traer el libro de Platero y yo y decirle un cuento. Podía ser una fábula de la palabra de Dios, pero sabe que esto es palabra de verdad. Experimente vivir con gozo en su vida. Anímese a dejar ese sentimiento negativo y cámbielo por la pasión que despierta la alegría de ser hijo de Dios. Transforme su vida, experiméntelo. Tal vez hasta el día de hoy vio lo positivo y se glorificó al Señor por eso y dio gracias por eso, pero en lo negativo solamente renegaba y dudaba del poder de Dios. Bueno, ese es su problema si quiere seguir haciéndolo. Yo le aconsejo que cambie su forma de ver, cambie su óptica para cambiar su manera de vivir. Gócese en el Señor por las buenas. Dele gracias a Dios por eso. Pero gócese en el Señor por las malas, por las cosas críticas. Gócese y dele gracias a Dios por eso también. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia, Señor Dios mío, despierte algo en nosotros ahora, algo diferente. Que tu gracia y favor se multiplique sobre nosotros. Podemos pensar, Señor, o tener en nuestra mente o nuestra imaginación que esta palabra puede ser una fábula, Señor. Puede ser un cuento, Dios mío, que esto no sucede, Señor Dios mío, allá en el mundo, pero Padre de la gloria, aprendemos de los apóstoles
que ellos se gozaban solamente por ser azotados de predicar su palabra, tu palabra. Que ellos se gozaban en afrentas, en dificultades, se regocijaban en ti, Señor, porque cuando se sentían débiles, entonces se sentían fuertes. Que nosotros podamos tomar ese sentimiento, Dios, ese sentir que tenían ellos. Y no lo tenían por ser apóstoles, no lo tenían por ser los responsables de la iglesia primitiva. Lo tenían solamente porque Dios estaba en su corazón. Y ese mismo Dios que estaba en el corazón de ellos es el que está en nuestro corazón. Por tanto, el gozo de ellos puede ser el gozo nuestro. La alegría de ellos puede ser la nuestra. El regocijarse en ti, Señor, puede ser nuestro mismo sentimiento, nuestra misma actitud. Regocijarnos en ti siempre. Regocijarnos en ti en tiempos buenos, pero también en otros tiempos. Regocijarnos en ti cuando alcanzamos metas y cuando la meta cada vez está más lejos. Regocijarnos en ti cuando alcanzamos los sueños, pero también cuando despertamos de ellos. Regocijarnos en ti siempre, Dios. No perder el gozo por nada. El gozo es lo que nos da la fe para creer en tus promesas. El gozo es lo que nos enseña a esperar el cumplimiento de ellas. No perder el gozo, Señor, nos hace sentir que tú, Señor, te gozas en nosotros. Que aún tenemos ese amor incondicional sobre nuestra vida, Padre. El marcar la diferencia, llevar un sentimiento alegre, positivo, llevar, Señor, una actitud gozosa en medio de la tribulación, en medio de pérdida, sin duda nos hará marcar diferencia, Dios. Sin duda hará que el mundo piense que nosotros vivimos en esperanza, Señor. Podemos marcar corazones si mantenemos el gozo en todo lugar donde vayamos. Podemos marcar vidas a bendición. Podemos ensanchar el reino de los cielos si mantenemos el gozo en nuestro corazón siempre, siempre, por siempre. No permitir que las acciones externas afecten nuestro interior, sino, Señor, tratar de no solamente aumentar el gozo que pusiste en nosotros y batallar todos los días para no perderlo, Señor. Intentar, Señor, mantener cerrado nuestro corazón a las cosas que suceden afuera, para no ser contaminados de la amargura, de lo negativo, de la tristeza, de la opresión. Sino solamente estar gozosos en ti. No es vivir en un mundo aparte, en un mundo paralelo. Es vivir en el mismo mundo, pero tener la identidad de Cristo está bien llevada a Dios. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, sin duda alguien aquí o alguien allí a través de la transmisión necesitaba esta palabra, ser fortalecidos en la alegría, en el gozo de ser hijo de Dios. Sin duda necesitábamos esto, Señor. Sin duda habíamos llegado a un límite, Dios mío, donde ya no podíamos seguir por nuestras propias fuerzas, o ya se nos habían acabado las fuerzas. Entonces hoy aprendimos, Señor, que si estamos gozosos en ti, cuando somos débiles, entonces también somos fuertes. Cuando nos regocijamos en afrenta, en dificultad, en oposición, en oprobio, en crítica, en calumnia, entonces nos gozamos en ti, Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos hace creer a nosotros que aunque pareciera que no hay solución para nada, estamos tranquilos, estamos confiados, que tú harás algo y no perderemos el gozo, no perderemos la alegría. El proceso puede ser largo, el tiempo puede ser largo, pero Señor, ayúdanos a mantener esa alegría constantemente encendida en nuestro corazón. Ayúdanos a mantener no solamente esa paz que sobrepasa entendimiento, sino el gozo que produce esa paz que tú nos das, Señor. Padre, oro por esta iglesia y la bendigo. Oro por aquellos que están allí del otro lado, Señor, de la transmisión, y los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por todas las cosas, por los tiempos buenos y los tiempos malos. Doy gracias a Dios por los tiempos complicados, críticos, y por los tiempos de alegría, Señor. Y lo único que nos mantiene en pie, más allá de la fe, es la felicidad de pertenecer al reino de los cielos. El gozo en nuestro corazón de saber que tú, Señor, te alegras sobre nosotros. Llena, nos da una nueva actitud, una visión, gloria y honra en tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.